Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Albu y esto es La Señorita Amapola. Estamos en verano, aunque aquí ahora mismo no lo parezca, parece mentira que yo viva en Tenerife, pero esto parece Galicia. Tenemos un potaje climatológico un pelín importante, pero bueno, a fin de cuentas estamos en verano y yo vengo aquí a recomendaros 6 historias que se desarrollan en verano y 6 libros que me gustaría, así en un mundo utópico, una fantasía de verano, que me diese tiempo a leer estos meses. Que yo sé que no los voy a leer, lo sé, porque yo en verano leo poco tirando a nada. De los 6 libros que os voy a hablar, es muy probable que solo me lea uno, y porque creo que tiene 200 páginas. Pero no me enrollo más, bienvenidos a Misterio bajo el sol y vamos primero con la recomendación de 6 libros que se ambientan en verano. Y la primera recomendación es Joyland, de Stephen King. Yo me leí este libro con un club que leía exclusivamente a Stephen King, que llevaba a Desi del Rincón de Desi. Os voy a dejar abajo su cuenta. A mí me encantaba leer con este club, porque había muy buen rollo entre la gente y encima elegían unas lecturas muy chulas que quizás yo por mí misma no hubiese descubierto hasta pasado mucho más tiempo. De hecho, yo no sabía de la existencia de este libro y a mí dame un parque de atracciones y un misterio y ya me tienes absolutamente ganada. Pues bien, este libro nos cuenta la historia de un muchacho que se llamaba Devin, que en el verano de 1973 empieza a trabajar en un parque de atracciones llamado Joyland, en Carolina del Norte. Es un trabajito de verano para sacarse unas perras, pero el parque tiene una peculiaridad y es que tiene una leyenda negra porque hace unos años hubo una muerte que ha quedado sin resolver en la casa embrujada. Ya con eso a mí me vale. Verano, parque de atracciones, casa embrujada, muerte. Son los ingredientes perfectos para un misterio veraniego. Y tengo que decir que en este caso a mí me gustó mucho la historia, de hecho me pareció una historia súper bonita, me gustaron muchísimo los personajes y cómo se desarrolló todo el misterio, pero yo esperaba, siendo Stephen King, que le sacase mucho más juguillo al tema del terror. Y en realidad no fue así porque es un thriller. Así que para aquellas personas que no les gusta el terror y que no leen libros de Stephen King pensando que les va a dar miedo, esto es un thriller. Esto es una novela negra pura y dura. O sea, os la podéis leer porque no tiene absolutamente nada de terrorífico. De hecho, era el elemento que yo esperaba y en parte me decepcionó un poquillo por eso, pero aún así, a mí me encantó. Súper recomendable. Potata, what are you doing? Y como sabéis, no puede faltar Miquel Santiago aquí y os voy a recomendar El extraño verano de Tom Harvey, que para mí es el único libro de misterio que tiene el autor, porque los demás yo considero que son thriller, policíaca, bueno, no, el único no. Este y Tremor Beach para mí son misterios, pero este más, este es un whodunit de alguna manera, nos presenta una estructura muy Agatha Christie y nos viene a contar la historia de un músico que recibe una llamada de un amigo suyo que vive en Italia, pero en ese momento no lo coge porque pues le pilla al hombre en un mal momento. Pues bien, 2 días después de la llamada se entera que su amigo ha muerto, se ha caído por el balcón de su mansión en la costa italiana. Y para allá que se va el hombre a ver qué es lo que ha pasado. Y es cuando nos presentan la escena al más puro estilo Agatha Christie. Nos encontramos con un elenco variado de personajes que podían tener motivos para matarle. Y nuestro protagonista se lanza de cabeza a averiguar qué es lo que ha pasado con su amigo. Un misterio que tiene lugar en verano, en una villa en la costa de Italia, con ese rollito Agatha Christie y ese humor un poquito canalla que tiene Miquel Santiago siempre con sus personajes principales. Yo creo que son la combinación perfecta para disfrutar de este libro en los meses de verano. El siguiente es un libro de habitación cerrada que yo ya os he recomendado bastante y es El problema final de Arturo Pérez Reverte. En este caso nos trasladamos al verano de 1960 en una isla cerca de Corfú, en el que se quedan aisladas 9 personas por una tormenta y una de ellas aparece muerta en el pabellón de la playa. El puntito original de esta novela es que la persona que lleva a cabo la investigación es un actor venido a menos que en su día se hizo famoso por interpretar a un célebre detective en el cine y el resto de los huéspedes le piden que por favor ponga en práctica lo aprendido en sus películas para llevar a cabo una investigación hasta que llegue la ayuda. Habitación cerrada, inspiración muy al estilo Agatha Christie, con ese puntito de tributo a Sherlock Holmes. Los personajes no estaban nada mal, me parecieron unos personajes muy correctos y elegantes. La estética de la novela a nivel de ambientación y de narrativa a mí me pareció maravillosa porque además es un libro cortito que se lee súper rápido y con esa ambientación en la isla me parece top para los meses de verano. El siguiente es un libro que yo no he recomendado nunca,
pero yo lo leí un verano y a mí me encantó. Os voy a hablar de La música de los huesos de Nagore Suárez, y aparte que me parece un libro maravilloso para iniciarse en la novela negra, tengo que decir que es de esos libros a los que no les pides más. Es decir, no sé si os pasa, pero yo a veces como lectora no necesito que un libro me vuele la cabeza, ni me dé 20.000 vueltas, ni tenga 700 giros. A veces simplemente necesito que me presente un buen misterio y me entretenga. Y ya con eso me vale, sobre todo en época de verano que estoy súper descentrada, estoy a otras cosas y lo que quiero es relajarme y divertirme mientras leo. Pues este libro es un 10 sobre 10 para eso precisamente. El libro nos presenta a nuestra protagonista, Anne, que vive en Madrid, creo, y que decide irse a pasar el verano a la casa de su infancia en la Ribera Navarra. Pero cuando llega a la casa se encuentra un pequeño problemilla, y es que han encontrado unos restos en el jardín. A partir de ahí nos va a ir contando a saltos temporales lo que ocurrió en el pasado y lo va a ir hilando con una investigación en el presente, no solo sobre los huesos que han encontrado en el jardín de Anne, sino sobre una investigación abierta en el pueblo. Repito, no es un libro que me haya volado la cabeza, pero es un libro que cumplió con lo que yo esperaba de él. Es más, tiene una segunda parte y creo que una tercera, y yo me leí la segunda y me gustó también muchísimo porque de nuevo cumplió con lo que yo le pedía, que era entretenerme. Son libros sencillos, ligeros, entretenidos y con un muy buen misterio para devorar de una sentada. Yo el tercero no me lo he leído, pero lo tengo por ahí fichado porque me apetece cerrar esta trilogía. Lo que pasa es que a mí ya para este verano no me da la vida. Y ahora os voy a recomendar un título de Agatha Christie que a mí me genera sentimientos encontrados. Pero no puedo negar que es una novela que yo disfruté mucho leyendo en verano. Y os estoy hablando de Muerte bajo el sol de Agatha Christie. Es un caso de Poirot que se retira a un hotel así muy cuco en la costa a relajarse hasta que encuentran el cadáver de una famosa actriz que se estaba hospedando con él en el hotel. Vale. ¿Qué me pasa con esta historia? Me parece que tiene un elenco de personajes maravilloso. Yo disfruté mucho sospechando de todos y cada uno de los personajes de este libro. La ambientación, el lugar donde se desarrolla la trama, me parece fantástico. La isla, las playitas, creo que también se van moviendo en barcos, se mueven al pueblo de compras y demás. O sea, es todo muy idílico, te transporta al sitio donde se está desarrollando la trama, y tanto la muerte como los pasos que da Hércules Poirot para llegar hasta el desenlace me parecieron maravillosos. Lo que me estropeó este libro a mí es el final, porque me parece que es un libro de 10, pero de 10, o sea, si no hubiese sido por el final, este libro hubiese pasado a ser de mis favoritos de Agatha Christie. ¿Qué pasa? Que el final se lo saca mucho de la manga la señora Christie, pero mucho. Da igual todas las pistas que haya recopilado Poirot, da igual las sospechas que haya tenido, los interrogatorios que haya hecho, porque la motivación y la resolución que te da la escritora es ridícula. No quiero ser hater, pero yo tengo un ligero resquemor a Agatha por estropearme este libro que disfruté muchísimo hasta las últimas páginas. Aún así, creo que es un libro que se disfruta. Si pasáis por alto el final y no sois de los que os molesta que al final todo sea un poco fortuito, el libro se disfruta muchísimo. Muchísimo. Y por último, de las recomendaciones de libros que yo me he leído, os voy a recomendar La Señal. Ya os he hablado de este libro en otros vídeos. No es un thriller, es más bien un misterio con toque paranormal o sobrenatural, y nos cuenta la historia de un pueblo que se llama Mahindran Falls, en el que empiezan a pasar cosas raras, y nos va contando estos hechos que suceden un verano a través de diferentes personajes que hay en el pueblo. A mí me gustó mucho porque me recuerda a Pesadillas, El Club de Medianoche, típicas pelis de terror que yo veía de pequeña. Tiene vibes como de típico pueblito con bosque, los niños en verano metiéndose en líos. Tiene un rollito que me gusta mucho. Una pega que le pongo, quizás para mí es demasiado, ¿cómo se dice? Explícito, en el sentido de que hay partes que son un poco asquerosas y a mí esas cosas no me gustan, pero lo que es la historia en sí y cómo desarrolla los acontecimientos que tienen lugar ese verano en el pueblo, chapó, a mí me encantó. Yo me lo leí hace ya unos cuantos veranos en la piscina y me duró 2 días. Y ahora vamos de lleno con los libros que yo quiero y pretendo leerme este verano, de los cuales sé que como mucho me voy a leer 2. Uno de ellos probablemente será Tragedia en Villa Rosato, porque mi idea es leérmelo con mi hermana, porque las dos nos lo queremos leer y como ella va a estar aquí en verano, es el libro que vamos a ir moviendo de playa en playa. Aparte de tener una portada preciosa y maravillosa, me llama mucho la atención porque pone que está inspirado en Fleetwood Mac, los crímenes de Manson y el verano que Percy y Mary Shelley pasaron en la casa de Lord Byron, que si no me equivoco es donde se fraguó
la novela de Frankenstein. Pues con semejante carta de presentación, luego ya la sinopsis no pinta mal. Nos cuenta la historia de dos amigas de la infancia que llevan mucho tiempo desconectadas y deciden irse a pasar un verano a una casa en Italia, donde en el verano de los años 70 hubo una serie de sucesos que acabaron con un macabro asesinato. Las amigas se van allí a pasar el verano y una de ellas, la protagonista, empieza a indagar un poco qué es lo que pasó en el verano de los años 70, pero quizá metiendo las narices en cosas que van a llevar a la casa a cobrarse otra víctima este verano. El siguiente, que creo que es el seguro que me voy a leer, o por lo menos eso espero porque me apetece muchísimo, es Mis martes de Manuel Javois. Ya os he hablado de este libro hace 1 o 2 vídeos como mucho. Os resumo, estamos en 1993, una mujer llega a un pueblo costero con su hija, allí se enamora de uno de los hombres del pueblo, se casan y la noche de bodas ocurre una desgracia y es que la niña desaparece. Damos un salto a 2019 donde una periodista quiere hacer un documental sobre lo que pasó con esta niña y su desaparición, y entonces nos empieza a contar la historia a través de entrevistas a la gente del pueblo que vivió aquella época. Tiene muy buena pinta, yo tengo muchas ganas de descubrir a Manuel Javois y además, una cosa importante, tiene 200 páginas, con lo cual para mí es asequible para el tipo de verano que me espera. Ahora os voy a hablar de La chica salvaje. Este libro tiene adaptación cinematográfica y me apetece mucho leerlo porque todo el mundo me ha hablado muy bien de la peli, pero tengo mis dudas, porque todo el que ha leído el libro me ha dicho que se vende como un misterio o una especie de thriller, pero no lo es. Aparentemente lo parece, porque en realidad nos está contando la historia de una chica que por lo visto ha crecido sola en las marismas de un pueblo en Carolina del Norte y de repente un día aparece un muerto y la acusan a ella del asesinato. Hay un muerto, hay una investigación, hay ahí un misterio sobre quién ha matado a ese muerto y qué pinta la chica, pero por lo visto, lo que yo tengo entendido es que la historia va más sobre cómo vive la chica allí sola, qué es lo que la ha llevado a vivir allí sola, cómo es, cómo la ha tratado la vida, su relación con el entorno, con la naturaleza, y mucho menos interesante es quién ha matado a ese señor que ha aparecido allí. El señor es la excusa para que demos con la muchacha. Teniendo esto claro, yo soy capaz de leerme el libro sin expectativas, pero quitándole ese gustillo del misterio, tengo que reconocer que es el que menos me apetece este verano. Así que es muy probable que se quede ya para el verano siguiente. El siguiente es un libro que llevo intentando leerme 3 veranos que fracaso, porque lo saco de la biblioteca, voy posponiéndolo porque meto otros delante y al final nunca me lo leo. Yo estoy hablando de Verano Negro de Craven, no sé cómo es el nombre completo del señor, pero aquí está. Yo de este me leí el primer libro, esto es una saga policíaca y el primero se llama El show de las marionetas. La portada es horrorosa, pero fea. Fea. Si fuese por la portada yo no me lo hubiese leído, pero lo leyeron en el Club Black Abocado y allí que fui yo de cabeza y oye, maravilloso, un acierto, porque a mí este libro me encantó, sobre todo por el dúo protagonista, que es el agente Washington Poe y la analista criminal Tilly, se llamaba la muchacha, que es así como una muchacha muy peculiar y entablan una relación muy guay. Pues en esta segunda entrega nos encontramos con que aparece en la comisaría donde trabajan Tilly y Poe una mujer que asegura ser una chica asesinada hace años por su padre, que de hecho fue detenido y encarcelado por el detective Poe. Así que Poe se ve en la encrucijada de decidir si se ha equivocado o alguien le está jugando una mala pasada para intentar hacer ver que esa detención no fue correcta y que arrestaron a un hombre inocente. ¿Me apetece mucho? Sí. ¿Que voy a ser capaz de encontrarle hueco este verano? Lo dudo, la verdad. Y por último, en este caso es una relectura. Y yo creo que me va a dar tiempo porque espero poder leerla finales de agosto, principios de septiembre. Y os estoy hablando de Las luces de septiembre de Carlos Ruiz Zafón. Yo leí este libro hace muchísimo tiempo, a mí me flipó. Es un libro con un tono juvenil, de hecho, los protagonistas, Irene e Ismael, son prácticamente 2 niños que se conocen un verano en Bahía Azul, un lugar así muy suculento para el misterio, donde hay unas extrañas luces que brillan alrededor del faro, se dice que hay una extraña criatura que vive en el bosque y donde vamos a encontrar también a un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una mansión repleta de juguetes y aparatos mecánicos. A ver, mi resumen es un ñordo de resumen porque en realidad tiene como mucha más chicha, pero no quiero decir nada porque ya me parece que la sinopsis da demasiados datos, entonces vamos a dejarlo ahí. Es un libro juvenil, pero oye, yo me lo pasé súper bien leyéndolo. Lo leí hace muchos años, pero no era yo una persona joven.
tenía unos 23, 24 años y aún así lo disfruté mucho, aunque los protagonistas creo que tienen entre 12 o 13, 13, 14, no lo sé muy bien. Pero me apetece mucho revisitar estas historias de Zafón, a pesar de que todavía no me he terminado la tetralogía de los libros olvidados, pero esa me espera ya para otoño, porque yo necesito esos libros leerlos en una estación que me peguen, y a mí me pega el otoño. No sé por qué, es cuando me apetece leer así los libros de esa tetralogía, que me quedan 2 nada más. A ver si soy capaz de leerlos este año. Y estas son las 6 recomendaciones y los 6 libros que me gustaría leerme este verano. Como os digo, seguro creo que van a caer Tragedia en Villarrosato porque lo leo con mi hermana y Miss Marte porque es un libro cortito que voy a devorar en prácticamente unos cuantos días en cuanto empiece mis vacaciones. El resto, mira, si se tercia, los voy metiendo. No me voy a agobiar. Y poco más. Decidme si alguno os llama la atención, si los habéis leído, si me recomendáis algún otro que está ambientado en verano, porque es verdad que aparte de los que os he dicho, seguramente habré leído más, pero ahora mismo no caigo. Así que las recomendaciones son todas bienvenidas. Y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.